Cuando descolgué el teléfono para preguntarle a mi hijo Mateo cuándo sería su boda, mi nuera Lucía me miró directamente a los ojos y dijo con una sonrisa escalofriante: «Oh, ya nos casamos ayer. Solo invitamos a gente especial». Esas palabras me cayeron como un jarro de agua fría. Gente especial. Yo, que durante 3 años había pagado su alquiler mensual de 500 euros, comprado cada mueble de su casa y llenado su nevera cuando no tenían qué comer. Yo no era una persona especial. Me quedé allí, en la sala de mi propia casa, sosteniendo el teléfono como si pesara 1000 kilos, viendo a mi hijo evitar mi mirada, mientras Lucía se acomodaba en el sofá que yo les había comprado. El vestido rosa pálido que había elegido para su boda colgaba inútil en mi armario, junto con los zapatos nuevos y la ilusión de ser parte del día más importante de la vida de mi único hijo. Había gastado 200 euros en ese vestido, pensando en lo guapa que saldría en las fotos de la boda de Mateo, fotos en las que nunca aparecería. Durante semanas había planeado cada detalle. Había ahorrado para darles mis 1000 euros como regalo de bodas. Había llamado a mi hermana Isabel a Barcelona para contarle la buena nueva. Había limpiado mi casa de arriba a abajo, pensando que vendrían a celebrarlo conmigo después de la ceremonia. Todo eso se derrumbó en un segundo con esas 4 palabras envenenadas. Solo gente especial. Mateo finalmente levantó la mirada y dijo con una voz que sonaba ensayada: «Mamá, fue algo íntimo, muy pequeño. Solo nosotros 2 y los testigos». Pero yo sabía que era mentira. Vi las fotos en las redes sociales. Vi a los padres de Lucía posando orgullosos junto a los novios. Vi a sus hermanos brindando con champán. Vi el vestido blanco de Lucía, que yo había ayudado a financiar con los 800 euros que le di el mes pasado para sus gastos personales. Vi todo lo que se suponía que no debía ver. Una semana después, exactamente 7 días después de aquella humillación, Lucía me llamó con una voz completamente diferente. Ya no era la mujer segura de sí misma que me había excluido de su boda. Ahora sonaba desesperada, casi suplicante. «Renata, el alquiler está vencido. El casero nos está presionando y dice que si no pagamos esta semana, nos echará. Olvidaste hacer la transferencia». Su voz temblaba ligeramente, como si el mundo se estuviera acabando. Guardé silencio unos segundos, recordando todas las veces que había corrido al banco para hacer esa transferencia. Todas las veces que había cancelado mis propios planes para asegurarme de que tuvieran un techo sobre sus cabezas. Todas las veces que había comido judías y arroz para poder darles dinero para sus caprichos. Y ahora, después de haberme excluido del momento más importante de sus vidas, tenían la audacia de llamarme como si nada hubiera pasado. «Lucía», dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. «¿No te advertí que solo ayudo a gente especial?» «Tel sé». Silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que pude oír los latidos de mi propio corazón. Por primera vez en años, no era yo quien temblaba, sino ella. «Renata, no entiendo», balbuceó. «Siempre fuimos especiales para ti. Eres como una segunda madre para mí». Mentiras, todo mentiras, envueltas en esa voz dulce que solo usaba cuando necesitaba algo. La misma voz que había usado para pedirme dinero para el vestido de novia, para la luna de miel, para los anillos, que yo había ayudado a financiar sin saber que nunca vería la ceremonia donde se intercambiaron. Durante tantos años, tuve esta sensación constante de caminar sobre cáscaras de huevo, midiendo cada palabra, cada gesto, cada regalo,
esperando obtener una migaja de afecto de mi propio hijo. Fui la madre perfecta, la suegra complaciente, la proveedora silenciosa que nunca protestaba cuando me trataban como si fuera invisible. Pero esa frase, solo gente especial, despertó algo en mí que había estado dormido durante demasiado tiempo. Había calculado mentalmente cuánto dinero había gastado en ellos en esos 3 años. Entre alquiler, comida, regalos, emergencias y caprichos, eran más de 20.000 euros. 20.000 euros que había sacado de mi jubilación, de mis ahorros, del dinero que mi difunto marido había dejado para que yo viviera mis últimos años en paz. ¿Y todo eso para qué? Para ser tratada como una extraña el día de la boda de mi propio hijo. Esa noche, después de colgar, me senté en mi cama y lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de frustración acumulada, de años de humillación soportada en silencio. Lloré por todas las veces que me hicieron sentir que mi amor era una carga, mi presencia un estorbo, mi dinero lo único que tenía para ofrecer. Lloré por la madre tonta que había sido, por la mujer que se había perdido a sí misma tratando de ser indispensable para quienes la consideraban prescindible. Cuando desperté a la mañana siguiente, algo dentro de mí había cambiado. No era solo el dolor de la traición, era algo más profundo, más frío. Me levanté y me miré en el espejo del baño. Los mismos ojos cansados de siempre, las mismas arrugas que contaban historias de años de dar amor sin recibirlo. Pero había algo más en mi mirada, una dureza que no reconocía, una determinación que había estado enterrada bajo años de sumisión. Fui a la cocina y preparé café, como cada mañana desde hacía 40 años. Pero esta vez no pensé en llamar a Mateo para preguntarle cómo había dormido. No revisé mi teléfono esperando un mensaje suyo, disculpándose por la humillación del día anterior. Por primera vez en mucho tiempo, yo era mi primera preocupación del día. Me senté a la mesa donde tantas veces había planeado sorpresas para ellos, contado billetes para sus gastos y llorado en silencio cuando me trataban con indiferencia. Ahora, esta mesa sería testigo de algo completamente diferente. Saqué mi chequera, mis extractos bancarios y empecé a hacer números. Quería ver en cifras exactas el alcance de mi propia estupidez. Alquiler mensual de 500 euros multiplicado por 36 meses eran 18.000 euros. Comida y suministros, aproximadamente 200 euros al mes, eran otros 7.600 euros. Regalos de cumpleaños, Navidad, aniversarios, al menos 3.000 euros. Emergencias médicas de Lucía, 800 euros. El préstamo del coche que nunca me devolvieron, 2.500 euros. La reparación del aire acondicionado de su piso, 600 euros. Los muebles del salón, 1.200 euros. 33.400 euros. Esa era la suma exacta de mi generosidad. 33.400 euros que había malgastado de la herencia de mi marido, de mi pensión, de los ahorros que había guardado céntimo a céntimo durante décadas de trabajo honesto. Todo ese dinero tirado a la basura para mantener cómodos a 2 adultos que ni siquiera podían fingir que me respetaban. El teléfono sonó y vi el nombre de Mateo en la pantalla. Normalmente, mi corazón se habría acelerado mientras corría a contestar, esperando que finalmente se disculpara y explicara que todo había sido un malentendido, pero esta vez dejé que sonara 1, 2, 3 veces. Finalmente, se silenció y seguí bebiendo mi café como si nada. 10 minutos después,
Volvió a sonar. Esta vez era Lucía. También lo dejé sonar. Entonces llegó un mensaje de texto de Mateo. «Mamá, por favor, contesta. Tenemos que hablar». Borré el mensaje sin responder. A las 2 de la tarde decidí salir a pasear. Hacía meses que no lo hacía sin un propósito específico, sin un recado relacionado con ellos. Siempre era el banco para las transferencias, el supermercado para comprarles algo que necesitaban, la farmacia para los medicamentos de Lucía. Hoy salí a pasear solo porque quería. Pasé por el parque donde tantas veces había llevado a Mateo de niño. Recordé a ese niño dulce que me abrazaba fuerte y decía que era la mejor madre del mundo. ¿Cuándo se había convertido en este hombre que me trataba como un cajero automático con sentimientos? ¿Cuándo empecé a confundir amor con dinero? ¿Cuándo empecé a creer que tenía que comprar el afecto de mi propio hijo? En el banco, donde tantas veces había hecho transferencias automáticas, me detuve frente a la puerta. El director de la sucursal, el señor Jiménez, me vio a través del cristal y me saludó. Lo conocía desde hacía años. Había procesado cada una de mis transferencias a Mateo y Lucía. Había visto cómo mi cuenta se vaciaba mes a mes para llenarla de ellos. Entré y fui directamente a su despacho. «Señor Jiménez», le dije, «necesito cancelar las transferencias automáticas que tengo programadas». Me miró sorprendido. Durante 3 años, esas transferencias habían sido tan regulares como el amanecer. «¿Está segura, señora Rojas? ¿Ha pasado algo?» Su preocupación era genuina, más genuina que cualquier interés que Mateo hubiera mostrado por mí en los últimos meses. «Lo que ha pasado es que por fin he abierto los ojos», respondí. «Quiero cancelarlo todo y también quiero información sobre cómo proteger mis cuentas. No quiero que nadie más tenga acceso a mi dinero». Mientras el señor Jiménez procesaba las cancelaciones, mi teléfono no dejaba de sonar. Mateo, Lucía. Mateo otra vez. Era como si hubieran desarrollado un radar para detectar cuándo su fuente de ingresos estaba en peligro. Apagué el teléfono por completo. «Señora Rojas», dijo el señor Jiménez mientras me entregaba los papeles. «Perdone la intromisión, pero en todos estos años la he visto ser muy generosa con su familia. Espero que no la estén presionando para hacer estos cambios». Sus palabras me conmovieron profundamente. Este hombre, que apenas me conocía más allá de las transacciones bancarias, mostraba más preocupación genuina por mi bienestar que mi propio hijo. «No me están presionando, señor Jiménez. Al contrario, por fin he dejado de presionarme a mí misma». Cuando salí del banco, me sentí extrañamente ligera, como si hubiera dejado una carga enorme en ese despacho. Por primera vez en años, mi dinero era completamente mío. No tenía obligaciones financieras con personas que me veían como un recurso en lugar de una persona. Fui a casa y pensé en todas las cosas que no había hecho para complacer a Mateo y Lucía. Los viajes que no había hecho para ahorrar dinero para ellos. Las amigas que ya no veía porque siempre estaba disponible para sus emergencias. Las aficiones que había abandonado porque cada euro que gastaba en mí era un euro menos para sus necesidades. Cuando llegué a casa, encontré 3 coches aparcados frente a mi puerta. El de Mateo, el de Lucía y uno que no reconocí. Pude ver movimiento dentro de mi casa a través de las ventanas. La sangre se me heló. Tenían llaves. Les había dado llaves porque confiaba en ellos, porque pensaba que algún día me cuidarían igual que yo los había cuidado a ellos.
Respiré hondo antes de abrir la puerta. Era el momento de la primera confrontación real de mi nueva vida. Abrí la puerta de mi casa y vi una escena que nunca olvidaré. Mateo estaba sentado en mi sofá con la cabeza entre las manos. Lucía caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado y un hombre mayor que no conocía estaba revisando papeles en la mesa de mi comedor. Mis papeles, mis documentos personales. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté con una voz que sonó más fuerte de lo que esperaba. Los tres me miraron como si yo fuera la intrusa en mi propia casa. Lucía fue la primera en hablar, y su voz tenía esa urgencia desesperada que ya había oído por teléfono. Renata, gracias a Dios que estás aquí. Tenemos que hablar. El señor Gutiérrez es del bufete de abogados que consultamos sobre tu situación. ¿Mi situación? La pregunta salió de mi boca con una calma que me sorprendió. ¿Qué situación? Estoy perfectamente bien. Mateo finalmente levantó la cabeza y me miró con esos ojos que una vez pertenecieron a un niño inocente y ahora solo reflejaban pánico financiero. Mamá, fuimos al banco y nos dijeron que cancelaste todas las transferencias. El señor Jiménez nos explicó que también bloqueaste nuestro acceso a tus cuentas. No entendemos por qué lo hiciste. El señor Gutiérrez, un hombre de unos 50 años con traje gris y una sonrisa que no inspiraba confianza, se me acercó con la mano extendida. Señora Rojas, soy el doctor Gutiérrez, abogado de familia. Sus hijos están preocupados por su bienestar mental y me han pedido que evalúe la situación. No le di la mano. En lugar de eso, fui directamente a la mesa de mi comedor y recogí todos mis documentos que él había estado revisando, sin mi permiso. Estos son mis papeles privados. No tiene derecho a mirarlos sin mi consentimiento. Mamá, intervino Mateo con esa voz condescendiente que había perfeccionado en los últimos años. Estamos preocupados por ti. Tu comportamiento ha sido muy extraño últimamente. Primero, nos cortas financieramente sin explicación. Luego, no contestas nuestras llamadas. Creemos que podrías necesitar ayuda profesional. Lucía se acercó e intentó tomar mi mano con esa falsa ternura que reservaba para los momentos en que necesitaba algo. Renata, cariño, sabemos que estás bajo mucho estrés. Quizás la soledad te está afectando más de lo que crees. A tu edad, los episodios de confusión son normales. La palabra confusión resonó en mi cabeza como una campana de alarma. Ahora entendía por qué habían traído al abogado. No se trataba de ayudarme. Se trataba de declararme mentalmente incompetente y tomar el control de mis finanzas. La misma mujer que me había dicho que solo invitaban a gente especial a su boda, me estaba tratando ahora como a una vieja senil. No estoy confundida, dije con una firmeza que silenció a todos. Estoy más lúcida que en años. Y vais a salir de mi casa ahora mismo. El señor Gutiérrez intervino con esa voz profesional que usan los abogados cuando quieren sonar razonables. Señora Rojas, entiendo que se sienta abrumada, pero sus hijos tienen derecho a intervenir si creen que su capacidad para tomar decisiones financieras está mermada. Han documentado varios comportamientos preocupantes. Comportamientos preocupantes. La risa que salió de mi garganta fue ronca, casi cruel. ¿Cómo cuáles? ¿Decidir que mi dinero me pertenece? ¿Decidir no financiar más la vida de dos adultos que me tratan como basura? Lucía saltó como si la hubiera abofeteado. Nunca te tratamos mal. Eres parte de nuestra familia.
Todo lo que tienes nos pertenecerá algún día de todos modos. Solo estamos acelerando el proceso. Ahí estaba la verdad, desnuda y sin adornos. Todo lo que yo tenía les pertenecería algún día. En sus mentes, yo ya estaba muerta y solo estaban cobrando su herencia por adelantado. No importaba si me quedaban 70 años o 70 días. Para ellos, yo solo era un cajero automático con patas que se había vuelto problemático. «¡Fuera!», dije, señalando la puerta. «Salid los tres de mi casa». Mateo se levantó con esa cara de niño enfadado que ponía cuando no conseguía lo que quería. «Mamá, no podemos simplemente irnos. Tenemos obligaciones. El alquiler, las letras del coche, la tarjeta de crédito de la que eres cotitular. No puedes simplemente cortarnos el grifo de un día para otro». «¿No puedo?». Mi voz se elevó por primera vez en toda la conversación. «¿Quién dice que no puedo? Durante años he pagado un alquiler que ni siquiera estaba a mi nombre. Llené una nevera en una casa donde no era bienvenida. Financié una vida que claramente no tenía lugar para mí». El señor Gutiérrez sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre mi mesa. «Señora Rojas, hemos preparado unos documentos que podrían facilitar esta transición. Un poder notarial que permitiría a Mateo y Lucía gestionar sus finanzas de manera más eficiente. Esto sería solo temporal, hasta que usted se sienta mejor». Cogí la carpeta y sin siquiera abrirla, la tiré directamente al cubo de la basura. La única transición que va a ocurrir aquí es la vuestra hacia la puerta principal. Lucía se echó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de frustración, de rabia contenida. «No puedes hacernos esto, Renata. Contábamos contigo. Hicimos planes basados en tu apoyo. Compramos cosas. Asumimos obligaciones financieras porque sabíamos que contábamos contigo». «Obligaciones basadas en mi dinero», repliqué. «No en mi bienestar, no en mi felicidad, no en mi compañía, solo en mi dinero. Y ahora que he decidido que mi dinero está mejor empleado en mi propia vida, de repente soy una vieja confundida que necesita tutela legal». Mateo intentó acercarse a mí, pero di un paso atrás. Ya no era el niño que corría pararse a mis brazos cuando tenía pesadillas. Era un hombre de 35 años que veía a su madre como un obstáculo entre él y una vida cómoda financiada por otros. «Mamá, cometimos errores», dijo con una voz que pretendía sonar arrepentida. «Lo de la boda fue un malentendido. Lucía estaba nerviosa. Yo estaba bajo presión. Podemos arreglar esto si vuelves a ser razonable». ¿Razonable? La palabra me supo amarga en la boca. Ser razonable significa seguir pagando vuestra vida mientras me tratáis como a una extraña. Significa fingir que no duele haber sido excluida del día más importante de la vida de mi único hijo. El señor Gutiérrez guardó sus papeles con la eficacia de quien está acostumbrado a que le rechacen propuestas. «Señora Rojas, esto no ha terminado. Su familia tiene opciones legales. Si usted realmente está tomando decisiones irracionales debido a problemas de salud mental, un juez puede determinar que necesita una tutela». Sus palabras fueron como un golpe. Me di cuenta de que esto no era solo una visita familiar manipuladora. Era una amenaza legal real. Querían declararme incompetente para gestionar mis propios asuntos. «Señor Gutiérrez», dije, mirándolo directamente a los ojos, «le sugiero que investigue a fondo antes de amenazar a una mujer de 71 años que ha gestionado sus finanzas impecablemente durante 40 años, que crió a su hijo sola tras la muerte de su marido, que llevó una casa y trabajó honradamente hasta la jubilación,
y que hasta la semana pasada mantenía financieramente a 2 adultos plenamente capaces. Lucía dejó de llorar y me miró con una frialdad que finalmente mostraba su verdadero rostro. «Esto no se quedará así, Renata. Tenemos derechos y abogados también». «Perfecto», respondí. «Contratad a todos los abogados que queráis. Con vuestro propio dinero, claro, porque el mío ya no está disponible para financiar vuestras rabietas legales». Los 3 caminaron hacia la puerta con la dignidad herida de quienes no están acostumbrados a que les digan que no. Antes de salir, Mateo se volvió hacia mí por última vez. «Mamá, esto vas a acabar muy mal para ti. Vas a terminar sola y sin nadie que te cuide cuando realmente lo necesites». «Mateo», dije con una profunda tristeza, pero también con una claridad cristalina. «Ya estoy sola. La diferencia es que ahora es por elección propia, no por vuestra negligencia». Al cerrar la puerta tras ellos, me quedé en mi sala, rodeada por el silencio más hermoso que había escuchado en años. Era el silencio de la libertad. Esa noche no pude dormir, pero no por tristeza o arrepentimiento, sino por la adrenalina de haber recuperado el control de mi propia vida. Me quedé despierta en la cama, planeando mis próximos pasos como un general que prepara una batalla. Si Mateo y Lucía querían pelea, les daría una guerra. Pero sería una guerra que lucharía con inteligencia, no con emoción. A las 6 de la mañana ya estaba vestida y lista para salir. Mi primera parada fue el despacho del abogado, el señor Mendoza, un hombre que había conocido años atrás cuando tramitaba el testamento de mi marido. A diferencia del señor Gutiérrez, que habían traído Mateo y Lucía, el señor Mendoza tenía una reputación impecable y se especializaba en proteger los derechos de las personas mayores. «Señora Rojas», me dijo mientras le explicaba la situación, «lo que sus hijos intentaron hacer ayer es más común de lo que cree. Se llama abuso financiero de personas mayores y es un delito federal. El hecho de que entraran en su casa sin permiso y revisaran sus documentos privados también constituye una violación». Sus palabras me calmaron y me preocuparon a la vez. Me calmaron porque confirmaban que no estaba loca, que lo que había pasado era realmente un abuso. Me preocuparon porque me di cuenta de que la situación era más grave de lo que había pensado. «Tenemos que documentarlo todo», continuó el señor Mendoza. «Cada transferencia, cada regalo, cada vez que la presionaron por dinero. También cambiaremos su testamento para proteger sus bienes de futuros intentos de manipulación». Pasamos 3 horas revisando mis registros financieros. El señor Mendoza silbó cuando vio la suma total: 33.400 euros en 3 años. «Señora Rojas, con este dinero, usted podría haber vivido cómodamente, viajado y disfrutado de su jubilación. En lugar de eso, financió por completo la vida de 2 adultos que ni siquiera la respetaron lo suficiente como para invitarla a su boda». Cuando salí del despacho del señor Mendoza, tenía un plan completo. Primero, cambiaría todas las cerraduras de mi casa. Segundo, instalaría un sistema de seguridad con cámaras para protegerme de futuras visitas sorpresa. Tercero, abriría una nueva cuenta bancaria en un banco diferente donde ellos no tuvieran contacto. Y cuarto, empezaría a vivir la vida que había pospuesto durante años. Mi siguiente parada fue la ferretería. El dueño, el señor Vargas, me conocía desde hacía años, porque siempre estaba comprando cosas para arreglar el piso de Mateo y Lucía. Esta vez fue diferente. «Señora Rojas, ¿qué la trae por aquí hoy? ¿Otra emergencia con su hijo?».
Preguntó con la familiaridad de quien había sido testigo silencioso de mi generosidad malgastada. No, señor Vargas. Esta vez es para mi propia casa. Necesito cambiar todas las cerraduras y las quiero de la mejor calidad. Me miró sorprendido, pero no hizo preguntas. Mientras elegía las cerraduras, pasó por allí su hijo Emilio, que instalaba sistemas de seguridad. Fue la providencia en acción. Emilio, le dije, necesito instalar también cámaras de vigilancia, el sistema completo. El precio no es problema. Mientras preparaban todo para la instalación al día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Era Lucía, llamando desde el teléfono de otra persona porque yo había bloqueado su número tras el enfrentamiento del día anterior. Renata, soy Lucía. Por favor, no cuelgues. Necesitamos hablar como adultos civilizados. Habla, dije, secamente. Escucha, entiendo que estés enfadada por lo de la boda. Fue un error. Mateo y yo hemos hablado y queremos compensarte. ¿Qué tal si hacemos una cena especial para celebrar nuestra boda contigo? Podemos hacerla en tu casa. Cocinar juntas como antes. La manipulación en sus palabras era tan obvia que casi me tuve que reír. Lucía, ¿cuánto debéis de alquiler exactamente? El silencio al otro lado confirmó que había tocado un nervio. Bueno, son 2 meses. 1.000 euros en total. Pero no te llamo solo por eso, Renata. Realmente te echamos de menos en nuestras vidas. ¿Me echáis de menos a mí o a mi dinero? Pregunté directamente. A ambos, respondió con una honestidad sorprendente. Renata, no te voy a mentir. Sí, necesitamos tu ayuda financiera, pero también te queremos. Eres importante para nosotros. Si soy tan importante, dije, ¿por qué no fui lo suficientemente importante como para estar en vuestra boda? ¿Por qué no soy lo suficientemente importante como para recibir una llamada que no sea para pedir dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntarme cómo estaba? Otro silencio. Ambas sabíamos la respuesta. Nunca. Lucía, solo te lo voy a explicar una vez. Durante 3 años, me habéis tratado como un cajero automático con sentimientos. Me usasteis, me ignorasteis, me humillasteis y finalmente me insultasteis de la peor manera posible. Ahora que el dinero se acaba, de repente descubrís que me queréis. Renata, por favor, la interrumpí. No hay por favor. Tomasteis vuestra decisión cuando decidisteis que yo no era lo suficientemente especial como para estar en vuestra boda. Ahora yo estoy tomando la mía. Colgué y apagué el teléfono por completo. No quería más interrupciones en mi día de liberación. Esa tarde fui al salón de belleza al que no había ido en más de 1 año. Siempre cancelaba mis citas porque Mateo o Lucía necesitaban algo urgente o porque el dinero que había reservado para mí se convertía en una emergencia para ellos. «Serra Rojas», exclamó mi peluquera favorita Sofía. ¡Qué sorpresa! Pensé que se había olvidado de nosotras. No me olvidé de vosotras, Sofía. Solo me olvidé de que yo también merezco que me mimen. Me di el tratamiento completo. Corte, color, manicura, pedicura. Por primera vez en años, gasté dinero en mí misma sin sentirme culpable. Mientras Sofía trabajaba en mi pelo, me contaba su vida, sus hijos, sus sueños. Era refrescante tener una conversación que no girara en torno a las necesidades de Mateo y Lucía. «Se ve preciosa, señora Rojas», dijo cuando terminó. «Pero más que eso, se ve libre. ¿Ha pasado algo bueno?» «Sí, Sofía. Por fin he aprendido a decir que no». Cuando llegué a casa esa tarde,
Había un coche frente a mi puerta que no reconocí. Mi corazón se aceleró por un momento, pensando que Mateo y Lucía podrían haber vuelto con refuerzos. Pero al acercarme, vi a una mujer mayor, sentada en los escalones de mi porche. ¿Serra Rojas?, preguntó mientras me bajaba del coche. Sí, soy yo. ¿Puedo ayudarla? Soy Elena Campos. Vivo al lado. Hemos sido vecinas durante años, pero nunca hemos tenido la oportunidad de hablar. Ayer oí voces muy altas en su casa y me preocupé. ¿Está todo bien? Su sincera preocupación me conmovió profundamente. Aquí estaba una extraña que mostraba más interés en mi bienestar que mi propio hijo. Pase, señora Campos. Le prepararé un café y le contaré una historia que no se creerá. Mientras preparaba el café, le conté toda la situación. Elena escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Y cuando terminé mi historia, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Serra Rojas, dijo, hizo lo correcto. Yo pasé por algo similar con mi hija hace 5 años. También pensaba que era mi deber financiar su vida adulta. También creía que no me querrían si no les daba dinero. ¿Qué pasó? Corté el dinero cuando me di cuenta de que solo me llamaban cuando necesitaban algo. Al principio fue terrible. Me amenazaron, me chantajearon emocionalmente, intentaron hacerme sentir culpable. Pero después de 6 meses, mi hija llamó para disculparse genuinamente. Ahora tenemos una relación real, basada en el amor, no en el dinero. Sus palabras me dieron esperanza y confirmaron que había tomado la decisión correcta. ¿Cree que Mateo y Lucía lo entenderán algún día? Quizás sí, quizás no, respondió honestamente. Pero eso ya no es su responsabilidad. Serra Rojas, su responsabilidad ahora es vivir su propia vida. Esa noche, por primera vez en 3 años, me fui a la cama sin preocuparme de si Mateo y Lucía tenían dinero para el alquiler, para la comida, para sus caprichos. Me fui a la cama pensando en mí, en mis planes, en mi futuro, y dormí mejor que en años. Al día siguiente, Emilio y el señor Vargas vinieron a las 8 de la mañana para cambiar las cerraduras e instalar el sistema de seguridad. Mientras trabajaban, mi teléfono no paraba de sonar de números desconocidos. Lucía seguía intentando contactarme desde diferentes teléfonos, pero yo había desarrollado una nueva habilidad: ignorar por completo las llamadas que no me convenían. «Serra Rojas», dijo Emilio mientras instalaba las cámaras. «Este sistema le dará una tranquilidad absoluta. Podrá ver desde su móvil quién se acerca a su casa, incluso cuando no esté. Y si alguien entra sin permiso, se envía una alerta automáticamente a la policía». La ironía no se me escapó. Estaba instalando un sistema de seguridad para protegerme de mi propio hijo, pero ya no dolía tanto como antes. Era simplemente una medida práctica para mantener mi recién descubierta paz. Mientras trabajaban, decidí hacer algo que no había hecho en años: llamar a mi hermana Isabel a Barcelona. Habíamos perdido el contacto porque cada vez que hablábamos, yo le contaba los éxitos de Mateo y Lucía, cuánto dinero había gastado en ellos, lo orgullosa que estaba de poder ayudarlos. Ahora me daba cuenta de que nuestras conversaciones se habían convertido en informes financieros disfrazados de noticias familiares. «Renata», respondió Isabel sorprendida. «Hermana, ¿cómo estás? Hace meses que no hablamos». «Estoy bien, Isabel. Mejor que bien. Te llamo para decirte que por fin he entrado en razón». Le conté toda la historia desde el principio. La boda secreta, la humillación, la visita con el abogado, mi decisión de cortar la financiación. Isabel me escuchó en silencio.
y cuando terminé, su respuesta me sorprendió. Renata, hermana, ya era hora. Cada vez que hablábamos, se me rompía el corazón al oírte presumir de cuánto dinero les dabas, como si el amor se pudiera medir en euros. Quería decirte algo, pero no sabía cómo. ¿Qué querías decirme? Que Mateo nunca hablaba con cariño de ti cuando lo veía en las reuniones familiares. Siempre era, mi madre me ayudó con esto, o mi madre me compró aquello, pero nunca echo de menos a mi madre, o quiero a mi madre. Era como si fueras una proveedora de servicios, no una persona. Sus palabras dolieron, pero fue un dolor necesario. Como cuando un médico limpia una herida infectada. Duele, pero es parte de la curación. ¿Sabes qué más noté?, continuó Isabel. Lucía siempre hablaba de ti en futuro. Cuando Renata ya no esté, podremos remodelar su casa. O cuando heredemos, invertiremos en el negocio. Como si estuvieran esperando a que te murieras para vivir de verdad. Esta revelación me cayó como un jarro de agua fría. No solo me veían como un cajero automático, me veían como un obstáculo temporal entre ellos y su dinero. Mientras yo intentaba hacerlos felices, ellos planeaban su futuro sin mí. Después de hablar con Isabel, me senté en mi cocina procesando toda esta información. Años de matrimonio con un hombre que realmente me amaba. 35 años criando a mi hijo sola tras la muerte de mi marido. Y 3 años financiando a 2 adultos que me veían como un obstáculo de 100.000 euros. Sonó el timbre, y en las nuevas cámaras vi que era Elena con una taza en las manos. Abrí la puerta, y me entregó un café recién hecho. Pensé que necesitarías compañía después de todo lo que me contaste ayer, dijo con esa sonrisa sincera que ya había aprendido a apreciar. Nos sentamos en mi sala y Elena me contó más detalles de su propia experiencia. Mi hija me dijo exactamente lo mismo que Lucía te dice a ti. Eres como una segunda madre para mí. Somos especiales para ti. Todo será nuestro algún día de todos modos. Son frases ensayadas, rojas. Las aprenden del manual de manipulación emocional. ¿Crees que existe ese manual?, pregunté medio en broma. No oficialmente, pero parece que todos leen del mismo libro. El capítulo 1 es Hazla sentir indispensable. El capítulo 2 es Crea emergencias financieras constantes. El capítulo 3 es Cuando se resista, cuestiona su salud mental. Nos reímos, pero fue una risa amarga. Era cómico y trágico a la vez reconocer patrones tan predecibles en el comportamiento de nuestros propios hijos. ¿Alguna vez te sentiste culpable por cortar el dinero?, le pregunté a Elena. Cada día durante los primeros 3 meses, respondió honestamente. Pero luego empecé a ver los resultados. Mi hija tuvo que conseguir un segundo empleo. Su marido dejó de jugar al golf todos los fines de semana y empezó a buscar trabajo extra. Aprendieron a vivir dentro de sus posibilidades. Y lo más importante, aprendieron que yo era una persona, no un recurso. Esa tarde, decidí hacer algo que había pospuesto durante años: visitar la tumba de mi marido Roberto. Siempre ponía excusas para no ir porque Mateo o Lucía necesitaban algo urgente o porque el dinero del taxi estaba mejor invertido en una de sus emergencias. El cementerio estaba tranquilo y hermoso. La tumba de Roberto se veía un poco descuidada porque no había estado allí para limpiarla en meses. Me senté en el césped junto a su lápida y le hablé como si estuviera vivo. Roberto, mi amor, creo que me perdí por un tiempo. Después de que te fuiste, puse toda mi energía en Mateo.
Quería ser la mejor madre del mundo, pensando que así no crecería sin padre. Pero creo que en el proceso me olvidé de ser yo misma. El viento sopló suavemente y por un momento sentí que me escuchaba. Nuestro hijo se ha convertido en alguien que no reconozco. O quizás siempre fue así, y no quise verlo. Su mujer... Bueno, ya sabes cómo es. El dinero que me dejaste para vivir tranquila, me lo gasté en cuidarlos a ellos. Pero ya no más. Mi amor, he aprendido. Limpié su tumba, reemplacé las flores marchitas por unas nuevas y me quedé allí otra hora, simplemente disfrutando de la paz. Por primera vez en años, no tenía prisa por volver a casa para resolver una crisis de Mateo y Lucía. Cuando llegué a casa, había 3 coches aparcados frente a mi puerta otra vez. Mi corazón se aceleró, pero esta vez estaba preparada. Las cámaras me mostraron que eran Mateo, Lucía y otras 2 personas que no reconocí. Todos parecían agitados, hablando entre ellos y señalando mi casa. No me bajé del coche. En lugar de eso, llamé al señor Mendoza, mi abogado. Señor Mendoza, están en mi casa otra vez. Esta vez han traído a más gente. ¿Qué debo hacer? No se baje del coche, señora Rojas. Iré para allá de inmediato y llamaré a la policía. Después de nuestra conversación de ayer, solicité una orden de alejamiento temporal. No tienen permitido estar en su propiedad. Minutos después, llegaron el señor Mendoza y 2 coches patrulla de la policía. Vi cómo los agentes hablaban con Mateo y Lucía. Vi a mi hijo gesticular enfadado. Vi a Lucía llorar otra vez, pero esta vez sus lágrimas no me conmovieron. Uno de los agentes se acercó a mi coche. Señora, puede bajar con seguridad. Sus visitas se van a... marchar inmediatamente. Mientras me bajaba del coche, Mateo me gritó desde la calle. Mamá, esto es ridículo. Somos tu familia. No puedes llamar a la policía a tu propio hijo. Mateo, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. La familia no amenaza con demandas por incompetencia mental. La familia no irrumpe en las casas de la gente sin permiso. La familia no trata a sus madres como cajeros automáticos. Lucía gritó desde el otro lado de la calle. Vas a pagarnos todo lo que nos debes. Tenemos facturas de las que eres cotitular. No puedes simplemente abandonarnos así. El señor Mendoza intervino. Señora Schuster, cualquier comunicación futura debe ser a través de mi despacho. Y le sugiero que consulte con un abogado antes de hacer amenazas de cobro porque mi clienta tiene documentación completa de todos los pagos que hizo voluntariamente durante 3 años. Los vi marcharse en sus coches, derrotados, pero no rendidos. Sabía que esto no había terminado, pero por primera vez en esta situación me sentía segura. Tenía ayuda profesional. Tenía apoyo emocional de Elena. Y lo más importante, tenía claridad mental sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Esa noche, Elena me invitó a cenar a su casa. Conocí a su hija que estaba de visita y pude ver con mis propios ojos cómo era una relación familiar sana. Se hablaban con respeto, se preguntaban sinceramente por sus vidas y reían juntas. La hija no pidió dinero ni una sola vez en toda la noche. Yo también quería eso con Mateo, le confesé a Elena después de que su hija se fuera. Y quizás lo consigas algún día, respondió. Pero primero, él tiene que aprender que eres una persona que merece respeto, no solo una fuente de ingresos. Por primera vez en semanas, me fui a la cama sintiéndome esperanzada sobre el futuro. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos.
Las cámaras de vigilancia me mostraban que Mateo y Lucía pasaban en coche frente a mi casa varias veces al día, a veces lentamente. A veces se aparcaban unos minutos, pero sin bajar. Era como si estuvieran estudiando mi rutina, buscando el momento perfecto para su próximo movimiento. El señor Mendoza me había aconsejado que documentara cada una de estas visitas, así que llevaba un registro detallado con la fecha y la hora. «Su persistencia jugará a nuestro favor», había dicho. «Cada vez que se presentan después de que les hemos dicho que no se acerquen, refuerza nuestro caso para una orden de alejamiento permanente». El viernes por la mañana, estaba desayunando tranquilamente cuando sonó el timbre. Las cámaras me mostraron a una mujer joven, muy bien vestida con una carpeta en las manos y una sonrisa profesional. No la reconocí, pero algo en su postura me dijo que no era una visita social. «Buenos días, señora Renata Rojas», dijo mientras abría la puerta. «Soy investigadora social de la Oficina de Servicios para Mayores. Hemos recibido un informe de que usted podría estar en una situación de riesgo y necesitamos realizar una comprobación de bienestar». Se me heló la sangre. Mateo y Lucía habían escalado la situación. Ya no eran solo amenazas de abogados privados. Ahora habían involucrado al gobierno. «¿Puedo ver su identificación?», pregunté, intentando mantener la calma. «Por supuesto». Me mostró una identificación oficial que parecía genuina. «Soy la trabajadora social señora Gómez. ¿Puedo pasar y hablar con usted?». La dejé entrar, sabiendo que una negativa habría sido peor para mi caso. La señora Gómez se sentó en mi sala y sacó un formulario de su carpeta. «Señora Rojas, hemos recibido informes de que ha mostrado cambios significativos en su comportamiento financiero, que ha cortado la comunicación con su familia y que ha mostrado signos de paranoia al instalar sistemas de seguridad innecesarios. También nos dijeron que ha rechazado ayuda médica y legal de sus seres queridos». Cada palabra había sido cuidadosamente elegida para hacerme sonar como una anciana, mentalmente perturbada. Reconocí la letra de Lucía en la redacción. Siempre había sido hábil manipulando las palabras para conseguir lo que quería. «Señorita Gómez», dije con toda la dignidad que pude reunir, «me gustaría llamar a mi abogado antes de responder cualquier pregunta». «Señora, esto no es un interrogatorio legal. Es una comprobación de bienestar. Si no tiene nada que ocultar, no debería ser un problema hablar conmigo». La frase «si no tiene nada que ocultar» me enfureció. Era la misma lógica que usaban los abusadores para justificar sus invasiones. Si eres inocente, no deberías quejarte de que violen tu privacidad. «Señorita, voy a llamar a mi abogado. Puede esperar aquí o volver otro día, pero no responderé a ninguna pregunta sin representación legal presente». Llamé al señor Mendoza y estuvo allí en 20 minutos. Cuando entró y vio a la trabajadora social, su expresión se endureció. «Señorita Gómez», dijo después de revisar su identificación, «espero que tenga una orden judicial para estar aquí, porque mi clienta está bajo mi representación legal y cualquier investigación no autorizada constituye acoso». «Señor», respondió la señora Gómez, con menos confianza que antes, «tenemos informes de familiares preocupados por el bienestar de la señora. Es nuestro deber investigar». «¿Qué familia?», preguntó secamente el señor Mendoza. «¿La misma familia que intentó hacerle firmar un poder notarial sin representación? ¿La misma familia que irrumpió en su casa sin permiso y revisó sus documentos privados? ¿La misma familia que la excluyó de eventos importantes mientras vivía de su dinero?».
El señor Mendoza sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre la mesa. Aquí tengo documentación completa del abuso financiero y emocional de mi clienta. 33.400 euros, que fueron retirados de sus cuentas en 3 años. Exclusión social sistemática y chantaje emocional. Si alguien necesita ser investigado aquí, no es mi clienta. La señora Gómez revisó los documentos con creciente incomodidad. Era obvio que la información que le habían dado no coincidía con la realidad que tenía delante. «Señora Rojas», dijo finalmente, ¿puede explicarme por qué detuvo tan abruptamente el apoyo financiero a su hijo? Porque finalmente descubrí que me estaban usando, respondí simplemente. Porque me di cuenta de que para ellos yo no era una madre, sino una cuenta bancaria. Porque estaba cansada de financiar la vida de personas que me veían como un obstáculo. ¿Pero no siente que es su responsabilidad ayudar a su familia? La pregunta me indignó. Señorita Gómez, mi responsabilidad como madre era criar a mi hijo hasta los 18 años, educarlo y darle las herramientas para ser un adulto independiente. Mi hijo tiene 35 años. Está casado y es perfectamente capaz de mantenerse a sí mismo. Financiar su vida adulta no es mi responsabilidad. Es mi elección y he elegido no hacerlo más. El señor Mendoza intervino. Señorita Gómez, ¿consideraría normal que un adulto de 35 años no pueda pagar su propio alquiler sin la ayuda de su madre, de 71 años? La señora Gómez no respondió de inmediato. Pude ver que estaba reevaluando toda la situación. «Señora Rojas», preguntó después de un momento, ¿usted gestiona sus propias finanzas por completo? Puedo mostrarle mis extractos bancarios, mis inversiones, mis pagos de impuestos. Todo está al día y en orden. ¿Vive de forma independiente? Como puede ver, mantengo mi casa limpia. Me cuido físicamente. Conduzco mi propio coche. Tengo relaciones sociales saludables con mis vecinos. ¿Toma alguna medicación? Solo vitaminas y ocasionalmente una aspirina. No tengo ninguna condición médica que requiera medicación. El señor Mendoza añadió: mi clienta acaba de someterse a exámenes médicos exhaustivos como parte de nuestro proceso legal. Está en perfectas condiciones mentales y físicas. La señora Gómez cerró su carpeta y suspiró. Señora Rojas, basándome en esta conversación y en la documentación que he revisado, no veo ningún indicio de que usted esté en riesgo o necesite intervención. Cerraré este caso. Después de que se fue, el señor Mendoza y yo nos quedamos en silencio unos minutos. «Renata», dijo finalmente, «esto va a seguir escalando. Mateo y Lucía están gastando un dinero que no tienen en contratar profesionales para intentar que te declaren incompetente. ¿Eso significa que están desesperados? Significa exactamente eso. ¿Qué más pueden hacer? Pueden presentar una demanda por incompetencia. Es cara y difícil de ganar. Pero si encuentran un juez comprensivo y un psiquiatra dispuesto a testificar a su favor, podrían conseguir que te asignen un tutor». El pensamiento me aterrorizó. Podrían tomar el control de mi dinero. Podrían intentarlo, pero tenemos pruebas sólidas de que eres completamente competente y de que están motivados por la codicia y no por una preocupación genuina. Esa tarde, llamé a Isabel para desahogarme. «Hermana», me dijo después de oír mi historia, ¿te das cuenta de lo lejos que están dispuestos a llegar por dinero? Están arriesgando las relaciones familiares, gastando dinero en abogados y médicos, destruyendo su propia reputación. Todo para volver a tener acceso a tu cuenta bancaria.
Sus palabras me hicieron pensar. Mateo y Lucía habían revelado por completo su verdadera naturaleza. Ya no había marcha atrás. No había posibilidad de una reconciliación genuina. Para ellos, yo nunca había sido una madre o una suegra respetada. Siempre había sido solo dinero con patas. Esta revelación, aunque dolorosa, también fue liberadora. Ya no tenía que preguntarme si estaba tomando la decisión correcta. Ya no tenía que sentirme culpable por protegerme. Ellos mismos habían demostrado que mi bienestar emocional y físico era menos importante para ellos que mi dinero. Esa noche, Elena vino de visita con una sorpresa. Había invitado a sus amigas del club de jardinería a conocerme. Renata, me presentó. Estas son mis amigas Sofía, a quien ya conoces del salón, María, Carmen y Alfreda. Todas hemos pasado por situaciones similares con familiares abusivos. Pasamos la noche compartiendo historias. María había tenido que poner límites a un hermano que le pedía dinero constantemente. Carmen había cortado la relación con una hija que solo la visitaba cuando necesitaba dinero. Alfreda había tenido que cambiar su testamento después de descubrir que sus nietos la consideraban su plan de jubilación. Lo que más me duele, confesé, no es perder el dinero que les di, sino darme cuenta de que nunca tuve el amor que pensé que tenía. Renata, dijo Alfreda con la sabiduría de sus 80 años, el verdadero amor no se puede comprar ni vender. Si tuviste que pagar por él, nunca fue real. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. Tenía razón. Había comprado atención, no amor. Había financiado una ilusión. ¿Sabéis lo que he descubierto? Les dije a mis nuevas amigas que la soledad rodeada de gente que no te quiere es peor que estar sola por tu cuenta. Al menos ahora, cuando estoy sola, estoy en buena compañía. Todas rieron y brindamos por nuestra recién descubierta sabiduría. Esa noche, después de que mis nuevas amigas se fueran, me senté en mi jardín a pensar. Las estrellas brillaban más que nunca, o quizás yo las veía con ojos más claros. Por primera vez en mi vida adulta, estaba completamente sola financieramente. No tenía dependencias ni obligaciones financieras con nadie más que conmigo misma. Y en lugar de asustarme, esta realidad me emocionaba. Podía viajar cuando quisiera. Podía remodelar mi casa. Podía comprarme ropa bonita. Podía donar a organizaciones benéficas que me importaban. Podía invertir en mi propio futuro en lugar de financiar el presente de gente desagradecida. La libertad sabía esperanza. Y por primera vez en años, tenía ganas de planificar mi futuro. Un mes después de la visita del psiquiatra, pensé que por fin había ganado la guerra. Me había instalado en una hermosa rutina. Desayunaba tranquilamente y leía el periódico. Cuidaba mi jardín, almorzaba con Elena o una de mis nuevas amigas. Y por las tardes, me dedicaba a actividades que había abandonado durante años. Había empezado a pintar de nuevo, algo que me apasionaba antes de convertirme en la financiera personal de Mateo y Lucía. Pero un jueves por la mañana, mientras pintaba flores en mi nuevo caballete, el señor Mendoza vino a mi casa con una expresión sombría que me heló la sangre. Renata, tenemos que hablar. Mateo y Lucía han presentado una demanda formal por incompetencia mental en el Tribunal de Familia. Están solicitando que te asignen un tutor legal. Las palabras me cayeron como piedras. Sabía que era una posibilidad, pero oírlo en voz alta lo hacía aterradoramente real. ¿Eso significa que pueden tomar el control de mi dinero? Si un juez determina que no eres capaz de gestionar tus asuntos, sí,
Podría poner a Mateo como tu tutor legal, lo que le daría control total sobre tus finanzas. Me senté pesadamente en mi sofá, sintiendo el peso de la traición más profunda que había experimentado en mi vida. Mi propio hijo estaba intentando declararme legalmente incompetente para robarme mi dinero. Señor Mendoza, ¿qué pruebas pueden tener? Usted mismo ha visto que soy completamente competente. Tienen declaraciones de 3 testigos que afirman que te has comportado de forma errática. También presentaron facturas médicas impagadas que supuestamente no pagaste y medicamentos que supuestamente acumulaste sin tomarlos. Pero eso es mentira. No tengo facturas médicas pendientes ni medicamentos acumulados. Lo sé, Renata, pero han fabricado pruebas convincentes. También tienen la declaración del doctor Lema, que afirma que te negaste a cooperar con una evaluación psiquiátrica, lo que interpretan como prueba de deterioro mental. La manipulación era diabólica. Habían convertido mi negativa a someterme a un examen innecesario en una prueba de enfermedad mental. Habían usado mi instinto de protegerme de ellos como prueba de que necesitaba protección. ¿Quiénes son los 3 testigos? El señor Mendoza revisó sus documentos. Lucía, por supuesto, un vecino llamado señor Díaz y alguien que dice ser tu farmacéutico. El señor Pérez. El señor Díaz era el vecino de enfrente. Un hombre desagradable que siempre había tenido problemas conmigo porque mis amigas, a veces, aparcaban frente a su casa. El señor Pérez era efectivamente mi farmacéutico, pero no entendía qué podía tener en mi contra. «Necesito hablar con el señor Pérez», le dije al señor Mendoza. «Algo no está bien». Fuimos juntos a la farmacia esa tarde. El señor Pérez me recibió sorprendido y nervioso. «Señora Rojas, qué bueno verla. ¿Cómo está?» «Señor Pérez, me han dicho que firmó una declaración diciendo que muestro un comportamiento errático con mis medicamentos». Su cara se puso roja como un tomate. «Señora Rojas, su nuera vino hace unas semanas y preguntó por sus medicamentos. Dijo que estaba preocupada porque usted actuaba de forma extraña». «¿Y qué le dijo usted?» «Le expliqué que usted solo compra vitaminas y aspirinas ocasionales, que no tiene ninguna receta médica habitual. Pero ella insistió en que eso era una prueba de que no estaba cuidando adecuadamente su salud». El señor Mendoza intervino. «Señor Pérez, ¿usted firmó un papel?» Trajo un documento que decía que yo confirmaba que la señora Rojas tenía compras irregulares de medicamentos. Pensé que era para su seguro de salud o algo así. No sabía que era para una demanda. Mi propio farmacéutico había sido engañado para firmar algo que no entendía completamente. La manipulación de Lucía no conocía límites. «Señor Pérez», le dije, «necesito que escriba una declaración explicando exactamente lo que pasó y aclarando que no tengo ningún problema con los medicamentos». «Por supuesto, señora Rojas. Lamento terriblemente este malentendido». Después de la farmacia, fuimos a enfrentar al señor Díaz. Cuando llamamos a su puerta, nos recibió con evidente hostilidad. «¿Qué quieren?» «Señor Díaz», dijo el señor Mendoza, «entiendo que firmó una declaración sobre el comportamiento de mi clienta. Y tiene razón. Lo hice. Esa mujer está loca. Lleva semanas actuando de forma extraña». «¿Puede ser más específico sobre los comportamientos que observó?» «Instalar cámaras como si viviera en una zona de guerra, tener visitas de extraños todo el tiempo, gritarle a su familia en la calle». Me di cuenta de que el señor Díaz había sacado todo de contexto. Las cámaras las había instalado por protección. Los extraños eran mis nuevas amigas.
Los gritos eran yo defendiendo mi casa de las invasiones de Mateo y Lucía. «Señor Díaz», le dije, «¿sabe por qué instalé las cámaras?» «No, y no me importa. Para protegerme de mi hijo y mi nuera, que entraron en mi casa sin permiso y me amenazaron». «Eso es lo que diría una loca», respondió cruelmente. No había forma de razonar con él. Su declaración se basaba en observaciones superficiales, interpretadas maliciosamente. Esa noche, el señor Mendoza y yo nos sentamos a planificar nuestra defensa. «Renata, necesitamos nuestra propia evaluación psiquiátrica. Tengo una colega, la doctora Morales, que es experta en evaluar la capacidad mental. Ella puede confirmar oficialmente que eres completamente competente. ¿Y si Mateo y Lucía han sobornado al juez? ¿Y si nada de esto importa porque ya han decidido declararme incompetente? Renata, el sistema legal no es perfecto, pero tampoco es completamente corrupto. Tenemos pruebas sólidas de tu competencia mental y de sus motivaciones financieras. Vamos a luchar contra esto, al día siguiente». Fui a mi cita con la doctora Morales. Era una mujer de unos 50 años con ojos amables pero astutos. «Señora Rojas, voy a hacerle una serie de preguntas y pruebas para evaluar su capacidad mental. Tómese su tiempo y responda con honestidad». Durante 2 horas me hizo preguntas sobre mi memoria, mi capacidad de razonamiento, mi comprensión financiera, mi salud emocional. También me hizo pruebas cognitivas y me pidió que resolviera problemas matemáticos y lógicos. «Señora Rojas», dijo al final, «sus resultados están muy por encima de la media para su edad. No solo es usted mentalmente competente, sino que su función cognitiva es excelente». «Doctora, ¿por qué cree que mi familia está haciendo esto?» Basándome en lo que me ha contado y en los documentos que he revisado, este parece ser un caso clásico de explotación financiera de personas mayores. Desafortunadamente, es más común de lo que la gente piensa. Salí de la consulta sintiéndome validada, pero también triste. La confirmación profesional de mi salud mental era un alivio, pero también confirmaba que la demanda era real y necesaria. Esa tarde, Elena organizó una reunión de emergencia con todas nuestras amigas del club de jardinería. Cuando les conté lo de la demanda de incompetencia, todas se indignaron. «Renata», dijo María, «testificaremos a tu favor. Llevamos semanas contigo y cualquiera puede ver que estás estupendamente». «Mejor que estupendamente», añadió Sofía. «Estás más lúcida y fuerte que muchas mujeres de 40 años que conozco». Alfreda, con su sabiduría de 80 años, tomó mis manos. «Renata querida, lo que tus hijos están haciendo no es nada nuevo. Durante generaciones, los hijos codiciosos han intentado declarar locos a sus padres para quedarse con su dinero. Pero tú tienes algo que muchas de esas víctimas no tuvieron: documentación, apoyo legal y amigas que pueden testificar por ti». Sus palabras me dieron esperanza. No estaba sola en esta lucha. Tenía un ejército de mujeres fuertes que habían sido testigos de mi transformación de primera mano. «¿Sabéis qué es lo más triste de todo esto?», dije. «Que Mateo y Lucía están dispuestos a destruir cualquier posibilidad futura de reconciliación por dinero. Incluso si estuviera dispuesta a perdonar todo lo anterior, no hay vuelta atrás después de esto». «Y quizás eso sea lo mejor», respondió Sofía. «Al menos ahora sabes exactamente quiénes son y puedes actuar en consecuencia». Esa noche, por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, lloré de verdad. No de tristeza, sino de duelo. Me despedí definitivamente del hijo que creí tener.
del sueño de una familia amorosa, de la ilusión de que el amor incondicional era correspondido. Pero también surgió algo nuevo dentro de mí, una determinación de hierro, de no dejarme despojar no solo de mi dinero, sino también de mi dignidad y mi libertad. La guerra había comenzado oficialmente, pero yo estaba lista para luchar. El juicio llegó 3 semanas después. Me desperté temprano, me puse mi mejor traje negro y me miré al espejo, con una determinación que nunca antes había sentido. Hoy no solo se juzgaría mi capacidad mental, se juzgaría mi dignidad como persona, mi derecho a vivir libre de abusos, mi valor más allá de mi cuenta bancaria. El señor Mendoza vino a las 7 de la mañana para repasar nuestra estrategia por última vez. Renata, recuerda, la carga de la prueba recae sobre ellos. Tienen que demostrar que eres incompetente. Nosotros solo tenemos que demostrar que no lo eres. ¿Y si el juez ya está predispuesto? El juez Miller tiene fama de ser justo. Investigué sus casos anteriores y no favorece automáticamente a las familias. Se dedica a proteger los derechos de las personas mayores. Llegamos al juzgado a las 9 de la mañana. En el pasillo, vi a Mateo con un traje nuevo que probablemente compró para la ocasión y a Lucía vestida de negro, como si estuviera en un funeral. Quizás lo era, el funeral de nuestra relación familiar. Cuando nuestras miradas se encontraron, Mateo evitó la mía, pero Lucía me sostuvo la mirada con una frialdad que confirmó que para ella esto era solo una transacción comercial. Su abogado era un hombre mayor y elegante, con el tipo de confianza que da ganar casos similares antes. Cuando comenzó su alegato inicial, su estrategia fue clara: retratarme como una anciana confundida que había sido manipulada por extraños para alejarme de mi amorosa familia. «Señoría», dijo con voz solemne, la señora Renata Rojas ha mostrado un claro deterioro mental en los últimos meses. Ha cortado todo apoyo financiero a su familia sin una explicación racional. Ha instalado sistemas de seguridad innecesarios debido a la paranoia y se ha aislado de sus seres queridos, bajo la influencia de vecinos y abogados que, obviamente, se están aprovechando de su situación vulnerable. Cada palabra había sido cuidadosamente elegida para hacer que mi autoempoderamiento sonara a demencia y mi libertad a manipulación externa. Luego llamaron a sus testigos. Lucía fue la primera en testificar y su actuación fue digna de un Oscar. Lloró mientras describía cómo yo había cambiado por completo, cómo me había vuelto hostil y paranoica, cómo me había aislado de la familia que me amaba. «Señoría», dijo con voz temblorosa, «Renata siempre ha sido como una segunda madre para mí. Ver su deterioro mental ha sido devastador. Solo queremos ayudarla a recibir el cuidado que necesita». Mentiras envueltas en lágrimas convincentes. Cuando el señor Mendoza la contrainterrogó, las grietas en su historia comenzaron a hacerse visibles. «Señora Schuster, ¿puede decirle al tribunal cuándo fue la última vez que llamó a mi clienta sin pedirle dinero?» Lucía tartamudeó. «Bueno, siempre hablábamos de muchas cosas. ¿Puede darme una fecha específica?» «No recuerdo fechas exactas. ¿Es cierto que usted y su marido se casaron sin invitar a mi clienta?» «Fue una ceremonia muy pequeña». «¿Es cierto que cuando mi clienta preguntó por la boda, usted le dijo que solo habían invitado a gente especial?» La cara de Lucía se puso roja. Esas palabras fueron sacadas de contexto. ¿Cuál sería el contexto adecuado para decirle a su suegra que no es una persona especial? No pudo responder de forma convincente. Mateo fue el siguiente.
Verlo en el estrado jurando decir la verdad mientras se preparaba para mentir sobre mi salud mental fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Este era el niño que había criado sola, al que le había dedicado mi vida entera. Mi madre siempre ha sido muy generosa con nosotros, testificó, pero últimamente se ha vuelto errática e irracional. Creemos que está siendo manipulada por personas que se están aprovechando de ella. Cuando el señor Mendoza lo contrainterrogó, la máscara cayó por completo. Señor Rojas, ¿cuánto dinero ha recibido de su madre en los últimos 3 años? No sé la cantidad exacta. ¿Le suena correcta la cifra de 33.400 euros? Quizás siempre ha sido generosa. ¿Y cuántas veces ha visitado a su madre sin pedirle dinero? El silencio fue ensordecedor. ¿Es cierto que usted y su esposa irrumpieron en la casa de mi clienta sin permiso y revisaron sus documentos privados? Estábamos preocupados por ella. ¿Es cierto que llevaron a un abogado para presionarla a firmar un poder notarial? Queríamos ayudarla a gestionar sus finanzas. ¿Usted, a los 35 años, necesita la ayuda de su madre de 71 años para pagar el alquiler? Mateo no pudo responder con dignidad. El señor Díaz testificó sobre mis supuestos comportamientos erráticos, pero cuando el señor Mendoza le pidió detalles, admitió que nunca había hablado conmigo directamente y que toda su información se basaba en observaciones superficiales. El doctor Lema testificó que mi negativa a someterme a una evaluación era prueba de deterioro mental. Pero el señor Mendoza presentó la documentación de nuestra evaluación con la doctora Morales, que refutaba por completo sus conclusiones. Luego fue nuestro turno. El señor Mendoza llamó primero al señor Pérez, mi farmacéutico, quien explicó cómo había sido engañado para firmar una declaración que distorsionaba mis hábitos de compra de medicamentos. La doctora Morales testificó sobre mi excelente estado mental y presentó los resultados de las pruebas cognitivas, que habían sido impecables. El señor Vargas, de la ferretería, testificó sobre mi competencia mental y explicó que mis decisiones de cancelar las transferencias automáticas eran completamente racionales y se habían procesado correctamente. Elena y mis amigas del club de jardinería testificaron sobre mi claridad, mi vitalidad recién descubierta y mi capacidad para mantener relaciones sociales saludables. Finalmente, fue mi turno de testificar. Me levanté con dignidad y caminé hacia el estrado, sintiendo el peso de 71 años de experiencia, de sabiduría ganada a través del dolor, de fuerza descubierta en la adversidad. El señor Mendoza me guió a través de mi testimonio, dejándome contar toda mi historia. Los 33.400 euros gastados en 3 años. La humillación de ser excluida de la boda. La manipulación emocional constante. La violación de mi privacidad. Las amenazas legales. Señora Rojas, preguntó finalmente el señor Mendoza, ¿por qué decidió dejar de apoyar financieramente a su hijo y a su nuera? Porque finalmente entendí que lo que estaba recibiendo de ellos no era amor, respondí con voz clara y fuerte. Era una transacción comercial disfrazada de relación familiar. Mi dinero era bienvenido, pero yo, como persona, no lo era. ¿Se arrepiente de su decisión? Solo me arrepiento de haber tardado tanto en tomarla. El abogado de Mateo intentó hacerme parecer confundida durante su contrainterrogatorio, pero respondí a cada una de sus preguntas con claridad y precisión. Cuando intentó insinuar que mis nuevas amistades me habían manipulado, le expliqué que por primera vez en años tenía relaciones basadas en el respeto mutuo y no en el interés financiero. En su alegato final,
El abogado de Mateo insistió en que yo era una víctima de manipulación externa. La refutación del señor Mendoza fue devastadora. Señoría, lo que hemos visto aquí no es el caso de una anciana incompetente, sino el de una mujer que finalmente ha encontrado la fuerza para liberarse de años de abuso financiero y emocional. Los demandantes no han presentado ninguna prueba médica real de incompetencia mental. Lo que han presentado es la frustración porque su fuente de ingresos ha decidido ejercer su derecho legal y moral de proteger sus propios recursos. El juez Miller se retiró a deliberar durante 2 horas que parecieron 2 años. Cuando regresó, su expresión era seria pero clara. Después de revisar todas las pruebas presentadas, comenzó. Es obvio para este tribunal que la señora Renata Rojas está en plena posesión de sus facultades mentales. Las evaluaciones psiquiátricas profesionales confirman su competencia cognitiva. Sus decisiones financieras, por dolorosas que sean para su familia, son completamente racionales y están dentro de su derecho. Mi corazón empezó a latir más rápido. Además, continuó el juez, las pruebas sugieren que esta demanda está motivada por el interés financiero, más que por una preocupación genuina por el bienestar de la señora Rojas. El tribunal deniega por completo la solicitud de tutela. Había ganado. No solo había ganado la demanda, sino también mi libertad, mi dignidad, mi derecho a vivir libre del abuso de quienes supuestamente me amaban. Cuando salimos del juzgado vi a Mateo y Lucía hablando enfadados con su abogado. Lucía me lanzó una mirada de puro odio antes de alejarse. Mateo me miró por última vez y por un segundo vi algo que podría haber sido arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde. Esa noche, Elena organizó una celebración en mi casa con todas nuestras amigas. Brindamos por la justicia, por la libertad, por la hermandad de mujeres fuertes que se apoyan mutuamente. Renata, me dijo Alfreda, hoy no solo ganaste un juicio, recuperaste tu vida. Tenía razón. Por primera vez en años, el futuro era completamente mío. Podía viajar, podía amar, podía crear, podía vivir sin miedo, sin culpa, sin manipulación. 3 meses después, vendí mi casa y me mudé a un hermoso apartamento cerca del centro de la ciudad. Doné la mitad de mi dinero a organizaciones que protegen a las personas mayores del abuso familiar. Con la otra mitad, empecé a vivir la vida que siempre había querido. Viajé por Europa, tomé clases de arte y me uní a grupos de voluntariado. Nunca más volví a saber de Mateo y Lucía. Supe por otros que tuvieron que mudarse a un apartamento más pequeño y que Lucía había encontrado trabajo por primera vez en años. Quizás la adversidad les enseñaría lo que mi generosidad nunca pudo: el valor del trabajo honesto y la independencia. Algunas noches, cuando miro las estrellas desde mi nuevo balcón, pienso en la mujer que era hace un año, temerosa, manipulada, creyendo que tenía que comprar el amor. Esa mujer está muerta, y en su lugar ha nacido alguien que ha entendido una verdad fundamental. El verdadero amor nunca tiene precio, y la libertad nunca es demasiado cara. Mi nombre es Renata. Tengo 72 años, y por fin he aprendido que la persona más importante a la que tengo que amar y proteger es a mí misma. Si te ha gustado mi historia, puedes apoyarme haciendo una donación para que pueda escribir más historias. Gracias de antemano. ¿Y tú qué harías en el lugar de esta persona? Me encantaría conocer tu opinión, así que por favor compártela conmigo en los comentarios.
Siempre tengo curiosidad por saber qué pensáis todos vosotros. Y también escríbeme desde dónde has escuchado esta historia. Para más historias de vida como esta, dale like al vídeo y suscríbete a mi canal. Hay muchas otras historias esperándote. Con saludos de corazón. Hasta la próxima.